Buenos días amigos, desde Madrid al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy os he hecho unos cuadritos que cada cual da para media hora, pero no vamos a disponer de tanto tiempo. Se hablaba de Joy Blankfein, el presidente de Goldman Sachs, uno de los mayores sinvergüenzas que hay en el mundo. Aquí habla de prohibiciones que habría que hacer en el mundo financiero. Este cuadro es el título de un libro que hemos escrito que en el fondo considera que el poscapitalismo español puede dar el jaque que necesita el régimen. Está dividido en tres libros. Uno primero que considera que el Estado español es un Estado fallido. El libro segundo, que la tragedia del talgo demostró que el régimen no tiene solución. Y el libro tercero plantea 7 jaques al régimen que ha servido como modelo para el movimiento 7 jaques del que hemos hablado tantas veces. Aquí tenemos qué habría que hacer en estos momentos para acabar con la locura bancaria, por lo menos para aligerar los desastres que han provocado. Aquí nos habla de la cantidad de oro que hay en el mundo. Y el oro siempre será un activo importante en caso de crisis monetaria seria. Y una vez más, aquí tenéis el centro londinense, la City londinense. Siempre que hablemos de temas monetarios no nos queda más remedio que recoger este cuadro. La City londinense, el mayor centro financiero del mundo, un centro espectacular por todo, por lo que es capaz de hacer bueno y por las barbaridades que ha hecho malas. Y este pequeño cuadro en realidad nos habla de lo que podría ser una sociedad en que las máquinas nos dominan y nos convierten en sus esclavos. Volvemos con vosotros. En el día de hoy, como sabéis, hay un comité federal del Partido Socialista Obrero Español, ya en sus últimos tiempos, presidido por el señor Pepiño Blanco. O sea, el presidente del Comité Federal del PSOE es un socialista corrupto. Ha estado en 1000 casos. Pero lo más grave de todo lo que ha hecho, más que nada por las consecuencias trágicas que tuvo, fue, siendo ministro de Fomento, ¿cómo pudo ser Pepiño Blanco ministro de Fomento? Me pregunto muchas veces. ¿Cómo pudo ser Ana Pastor ministra de Fomento? Pues bien, siendo ministro de Fomento, se produjeron hechos muy importantes, se cometieron errores gravísimos y solo la imprudencia y la temeridad de un pequeño imbécil que pretendía ser el candidato socialista a la Xunta de Galicia pudo conseguir nada más y nada menos que hubiera un accidente en Angrois en el que murieron 79 personas. Muy grave el tema. Las prisas de Pepiño Blanco. La falta de controles suficientes hasta que se aprobó que aquel tren pudiera circular por las vías. Hay 1000 hechos que demuestran con claridad meridiana que aquel talgo nunca debió ponerse en marcha, ni debería estar circulando hoy. Más grave todavía. Por eso me atrevo a decir que el tema de Angrois demuestra que la crisis del régimen es catastrófica y es inevitable que caerá más bien antes que después. Pepiño Blanco fue uno de los culpables y debería estar hoy imputado como presunto responsable de los 79 muertos que se produjeron. Y no solo. Porque aquí se junta el hambre y las ganas de comer. Vamos a ver. La empresa Talgo, que desarrolla ese tren con Bombardier, desarrolló
un tren que tecnológicamente parece de tebeo. Los gallegos le llaman tren Frankenstein, y tienen razón. Pero más que sea un proyecto Frankenstein para un recorrido relativamente largo, pero que cada tramo tiene unas características diferentes, hacía que ese tren, desde luego, no pudiera ser considerado tren de alta velocidad, como sí que hacía las campañas que trataban de promocionar a Pepe Blanco, hoy presidente del Comité Regional del PSOE. En su día preparamos un manifiesto contra el PSOE de Zapatero, contra el PSOE de Pepiño, contra el PSOE de Viviana Aidó, contra el PSOE de Leire Pajín, contra el PSOE de Rubalcaba, contra el PSOE de Felipe González y contra el PSOE que se había cargado el Partido Socialista para siempre. Porque esa era la realidad, un partido sin norte, un partido en que lo único que prima es sobrevivir, vivir a costa del partido, vivir a costa del Estado español. Se cargaron 100 y pico años de socialismo, poniendo el PSOE en manos de verdaderos ineptos, como este caballero que hoy está presidiendo el Comité Regional y que debería haber sido procesado, juzgado, condenado y en prisión en estos momentos. Porque si Pepiño no hubiera tenido tanta prisa, ese tren posiblemente no se hubiera hecho como se hizo. Pero no olvidemos, ¿y por qué digo que es un ejemplo de crisis de régimen? Porque todo va ligado. La familia del Talgo, la familia Oriol, es amiga y eran unos prebostes claros en la época franquista, amiga de la familia real, amiga de todos los gobiernos de España, fueran de derecha o de izquierda, amiga de tanta gente importante, por decirlo de alguna manera, en el régimen, que para que un ingeniero de Renfe, un ingeniero de Adif, dijera en un momento determinado que ese tren podía que podía descarrilar clarísimamente y podía matar personas, era prácticamente imposible. Este tren no sufrió las pruebas de homologación, no vivió lo que es, que de verdad suele ser un sufrimiento, las pruebas de homologación necesarias para poderle permitir circular. Y si hoy está circulando, quiere decir que estamos incurriendo 2 años y pico más tarde del accidente en responsabilidades criminales, puesto que ese tren puede volver a tener problemas. Tan claro como eso. Con eso acabamos con el señor Pepiño Blanco, que debería estar seguramente en el trullo, en vez de presidiendo el Comité Federal del PSOE. Y vayamos ahora de cuadro en cuadro, aunque ya os voy a ir anticipando que los próximos días vamos a dedicar 10 sesiones, por decirlo de alguna manera, 10 sesiones que van a configurar un programa postcapitalista que jamás se ha planteado en España ni en Europa, ni siquiera por descontado en Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, pero que sin embargo puede ser un programa que tiene tanta lógica, tiene tanta fuerza, está tan por encima de los programas de partidos de derecha e izquierda que no sirven absolutamente para nada, que puede servir o bien para que estos partidos intenten hacer algo que va contra sus propios principios, o que por el contrario, este programa preparado por el movimiento 7 Jaques sea el programa que de verdad pueda interesar a todos los españoles. De los próximos 10 días que casi nos quedan hasta la primera semana de noviembre. Bien, volvemos, como decía, a Lloyd Blackfein, presidente de Goldman Sachs, un tomo y lomo. La realidad es que este señor fue por el Congreso americano y por el Senado diciendo que Goldman había vencido contra los que querían regular el sistema financiero y prohibir cierto tipo de derivados.
La verdad es que alegaba que gracias a ellos la innovación financiera había sido tan maravillosa que el mundo había podido crecer durante 30 años. Alegaba también que las crisis solo se producían una cada 100 años. Parece que no sabe contar y que tiene una idea del tiempo completamente diferente a la nuestra. Falso una cosa, falso la otra, falso también la tercera expresión. Como sabéis, después de la Gran Depresión americana, la ley Glass-Steagall consiguió que al menos hubiera un periodo de estabilidad financiera. En estos momentos, aunque se hiciera esto, no es posible, porque estos terroristas financieros como Joy Blankfein, que deberían estar en la cárcel en estos momentos, han ganado muchísimo dinero a base de generar productos financieros tóxicos que han inundado el mundo y que hoy día, sinceramente, no hay posibilidad alguna, ni aunque nos diéramos 100 años para ir recuperando a lo largo del tiempo, para ir eliminando esos productos financieros tóxicos, ni en 100 años lo conseguiríamos. Ergo, Joy Blankfein, al igual que los presidentes de los otros grandes bancos de inversión americanos, del Deutsche Bank, de los grandes bancos de inversión ingleses, de los pequeños bancos españoles como Santander, BBVA, Popular, Sabadell, etcétera, que están a las órdenes prácticamente de bancos como estos de Estados Unidos, sobre todo el Santander y el BBVA, que la mayoría de su capital no es español por descontado, sino que es más bien norteamericano fundamentalmente. Bien, todos nuestros bancos están quebrados. Todos los bancos europeos importantes están quebrados. Los bancos centrales están quebrados. Y Joy Blankfein es uno de los símbolos claros de cómo no se debe llevar un banco, cómo no se debía llevar un banco desde los años 80 hasta los años 2016 en los que estamos hablando. La realidad es que estamos viviendo una época prestada, por decir de alguna manera. El crack financiero está ahí. ¿Qué están haciendo los bancos centrales? Seguir emitiendo dinero y, por lo tanto, seguir comprando deuda de gobiernos, de particulares y de todo el que os podáis imaginar. Y muchas veces con criterios que podrían considerarse presuntamente criminales. La realidad es que la próxima crisis es, ya por lógica, no hay la menor posibilidad de evitarla, es la crisis de la burbuja de la deuda. Porque se ha emitido tanta deuda por parte de los gobiernos de todo el mundo que jamás a lo largo de la historia ha habido tanta deuda, y tanta deuda que de momento se sigue valorando, especialmente en Europa, Estados Unidos, China y demás, se está valorando al 100% de su valor. ¿Cuánto vale la deuda de España o la deuda de Italia en estos momentos? ¿Cuánto vale un billete o una emisión de un título de deuda, pongamos, de 1.000 euros en estos momentos? En mi opinión, ni tan siquiera 300 dólares. O sea, un billete de un título de deuda de 1.000 dólares hoy día no vale ni siquiera 300 dólares. Estoy hablando de Italia, estoy hablando de España, el de Portugal vale menos todavía, el de Irlanda vale menos, el de Grecia, Chipre todavía vale menos, pero la realidad es que, viendo solo el tema de la deuda, viendo que España ha emitido 1,5 billones, 1 billón de 12 ceros y medio también de 12 ceros, que no podremos pagar nunca, hace que tengamos un problemón impresionante. Claro, si no puedes pagar, ¿cuánto valen esos billetes de deuda? ¿Cuánto es lo que podrías pagar para poder hacer una estimación? Dado los balances de los últimos años, muy poquita cosa. Un ministro como de Guindos, que hoy día en la prensa dice que hicieron lo que pudieron y que sin embargo tenemos ahora una situación de debilidad impresionante debido
a que si suben los tipos de interés de la deuda, que en cualquier momento ocurrirá, por descontado, porque hay una verdadera batalla campal contra Draghi en estos momentos. Las clases medias alemanas, que tienen más voz que otras en Europa, están hasta las pelotas del Bundesbank alemán, que no es capaz de defender sus intereses. Están hasta las pelotas de Mario Draghi, que no se da cuenta de que en estos momentos los fondos de pensiones de los alemanes que han estado trabajando 40 años hasta que se han retirado y que ahora dependen de esos fondos de pensiones, dicen que no puede ser que tengan tipos de interés negativos por una decisión unilateral que va contra natura por parte del Banco Central Europeo. Ni siquiera los Estados Unidos se han atrevido a entrar en los tipos de interés negativos. Sí Japón, que ha tomado medidas también aberrantes. Luego estamos ante la crisis de la gran burbuja. Y intento que los periscopios nuestros, los periscopios de este movimiento 7 jaques, no creáis que es algo para criticar en realidad la economía existente en estos momentos. No, en realidad vamos buscando la solución y por eso estoy diciendo que estos próximos 10 días intentaremos hacer un programa político-económico para España distinto completamente a lo que hay por ahí, que nos gustaría que la gente con sentido común de Podemos lo asuma, trate de asimilarlo, de aprenderlo, y posiblemente mejoraría mucho la gestión suya en ayuntamientos, comunidades y allá donde están. Si no son capaces de asimilar esto, al igual que los demás partidos, pueden dar por seguro que su vida será muy corta. Y no nos quedará más remedio que generar otro movimiento de verdad, otro movimiento populista transversal. No tiene ningún problema el populismo, faltaría más, como dice Spiriman en Granada. Ser populista supone que la gente te entienda. Nada más, no supone ni de ser de extrema derecha ni de extrema izquierda, aunque sea el insulto típico por parte de los partidos de derecha fundamentalmente o por parte de la Unión Europea monetaria, que prácticamente está quebrada también en estos momentos por 1001 razones. Nosotros vamos a preparar un programa que digo que si la gente de Podemos sigue en esas batallas entre anticapitalistas y gente razonable en buena medida como Rita Maestre, si siguen con esa batalla campal, además gente que no tiene pajoletera idea de economía, tenemos un serio problema porque habremos perdido 3 años de la vida política de este país. Pablo Iglesias hoy día es un problema porque es que parece imposible que se pueda cambiar tanto y tan rápidamente. O sea, todos sabemos lo que fue el Partido Comunista en España en los últimos 40 años tras las traiciones de Carrillo. Sabemos lo que ha sido Izquierda Unida, había buenas gentes, faltaría más, pero tenían la mancha de haber procedido del Partido Comunista que encima no lo reconocían. Carrillo traicionó completamente sus ideales, no una sino 1000 veces, porque en el fondo solo pretendía poder y poder, cuando ya el comunismo estaba muerto, y trató de llamarlo primero eurocomunista y luego lo fue transformando hacia Izquierda Unida. La realidad es que los movimientos de Pablo Iglesias conducen a volver a formar, si tuviera éxito, a que Podemos fuera en el fondo otro partido comunista. Igual que el primitivo, que en el fondo nunca tuvo más allá de 23, 25 escaños. Hasta la fecha ha podido engañar a la gente. Primero ha hablado de un proyecto socialdemócrata danés o un proyecto socialdemócrata sueco. Antes había hablado con Vicente Navarro, gente caracterizada porque habían sido muy radicales en sus planteamientos en los últimos 50 años. Posteriormente ya no sabemos quién se ocupa de temas económicos en Podemos, pero lo que es cierto es que cualquier cosa puede ser en el mundo actual menos anticapitalista, como el amigo Urbán, que no sé a dónde coño quiere ir con algo llamándolo anticapitalista, cuando el capitalismo es el mundo en el que estamos viviendo, nos guste o no nos guste, y desde luego tras haber derrotado clarísimamente al socialismo real de la Unión Soviética y al comunismo de todos los países que lo han intentado. Nosotros tenemos que ser racionales y lógicos, y quiere decir
que tenemos que aprovechar de todos los desarrollos económicos en el mundo lo que ha funcionado y hay que descartar lo que no ha funcionado. Igual que decimos que la teoría del valor-trabajo de Carlos Marx sigue siendo válida casi 150 años después, más de 150 años en realidad, sigue siendo válida, es la única que es capaz de valorar los precios de productos mercantiles y no mercantiles. Igual que tenemos que valorar eso y que hay que utilizarlo porque merece la pena, los neoclásicos no han sido capaces de dar precios a productos no mercantiles, ni han sabido ni sabrán, porque no tienen claras las ideas. La realidad es que tenemos que tomar lo bueno de unos, lo bueno de otros, y seguir asumiendo que de momento, aunque el neoliberalismo está que se hunde a toda velocidad y nosotros debemos ayudarle a que sea más rápido, para lo cual que gente como Joy Blancfein, que financian la campaña de Hillary Clinton, un personaje desde luego muy peligroso, pero peligroso sobre todo porque considera que la gente como Joy Blancfein y compañía, Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, etcétera, etcétera, son los que tienen que diseñar la política financiera y bancaria de Estados Unidos y del mundo, con lo cual lo tenemos crudo. Ahora bien, no olvidemos de que se diga lo que se diga, se haga lo que se haga, en el fondo siempre podrá existir un fiscal en Estados Unidos que pueda meter en la cárcel al señor Joy Blancfein en cualquier momento por de sus miles de delitos que ha cometido a lo largo de estos últimos años. Siempre lo podrá meter en Chirona. Y no será la primera vez que pasa en Estados Unidos, que es un país que con toda su problemática es más serio en temas de justicia. Aunque, hasta que no veamos a los banqueros de inversión que han cubierto el planeta de derivados, hasta que no los veamos en la cárcel, seguiremos considerando que Estados Unidos tiene una buena justicia, pero desde luego esa justicia no está cumpliendo todavía y esperamos que cumpla porque lo vemos factible. Bien, estos meses hemos intentado que conozcáis cómo funcionan los derivados, unos productos peligrosísimos y que los mismos grandes inversores los consideran verdaderas bombas atómicas. Decíamos que la titulación no se puede de la noche a la mañana eliminar, pero sí que tenía que ser revisada. Decíamos también que los derivados over the counter, que en el fondo son derivados de operaciones que se hacen debajo de la mesa, y decir debajo de la mesa quiere decir que no son transparentes, que no constan en ningún sitio, que las realizan los bancos entre sí o bancos y particulares sin que se sepa exactamente lo que se ha negociado. Eso tiene que desaparecer radicalmente en Estados Unidos y en todo Occidente, sin dudas de ninguna clase, también en China. Decíamos que hay derivados peligrosísimos. Derivados peligrosísimos los CDS, los que más. Derivados que tienen la mala sombra de que soportan operaciones CDOs, operaciones calificadas por la propia Reserva Federal y los bancos centrales importantes de Europa. Los CDOs calificados como AAA, quiere decir seguridad absoluta, cuando en realidad el tiempo ha demostrado que de seguridad absoluta nada de nada. Como las emisiones de deuda actuales de todos los bancos internacionales, de las deudas emitidas por los gobiernos de todo Occidente, no son AAA ni nada parecido. Si yo estoy diciendo que dudo de que la deuda española pueda valer el 50%, con mayor razón puedo decir que la deuda portuguesa, irlandesa y me atrevería a decir la americana tampoco valen el 100%. Luego, por tanto, los CDS que están de alguna manera soportando estas emisiones de deuda de los estados o de las corporaciones importantes, esos CDS son verdaderas bombas atómicas contra los CDOs, que son esas deudas de las que estamos hablando. Hemos dicho que no se debería consentir emitir un solo CDS más, no solo lo hemos dicho nosotros. Lo ha dicho gente que conoce el mundo de las finanzas y que ha jugado a ello. Las agencias de calificación también han tenido un comportamiento desastroso.
también hay que controlarlas. Standard & Poor's, por descontado, Moody's y compañía han jugado al rollo de la locura. Y como rollo de la locura que han jugado, pues son responsables, como los banqueros, de lo que han provocado. En estos momentos decíamos que tenemos más problemas que nunca, entre otras cosas, porque los propios bancos centrales están quebrados. Claro, cuando tú le dices a la gente, oiga, que la Reserva Federal, en el fondo, al tutelar a los grandes bancos de inversión americanos, que tienen derivados por 300 y pico billones de dólares, al tener que soportarlo, en realidad está quebrada la Reserva Federal. Al igual que el Banco Central Europeo está quebrado al estar, de alguna manera, haciendo emisiones y tomando como garantía deuda de gobiernos que no vale ni para cascarla. Ergo, resulta que al final de la película, el Banco Central Europeo también está quebrado, y al estar quebrado, en algún momento habrá que pensar en sanearlo. ¿Y cómo se sanea esto? En principio, tal con los estatutos del Banco Central Europeo, pues con los bancos que forman parte del Banco Central Europeo, entre otros el Banco de España. ¿Y qué quiere decir eso? Que si el Banco Central Europeo tiene un agujero de 2 billones de euros, a nosotros, como tenemos el 13%, nos toca pagar 250.000 millones de euros para poderlo sanear el Banco Central Europeo. Esto ya se ve que va camino de la locura total y que, por lo tanto, antes o después la espada de Damocles caerá sobre los estados, sobre los gobiernos y los machacará sin piedad, pero a los que vivimos en los estados, indudablemente no vamos a salir de rositas. Hay aquí un cuadro que he preparado que dice que para acabar con esta locura bancaria habría que hacer cosas. Y sugeríamos estabilizar las emisiones de billetes, sobre todo de dólares, euros, yenes, renminbis, echar atrás todo tipo de créditos o préstamos. Hay que tener un periodo, digamos, de ayuno, por decirlo de alguna manera, en la que como mucho se renegocien cosas, pero desde luego no se aumenten los créditos bancarios. Los desequilibrios que hay en estos momentos, tanto internos como externos, en todo el mundo, pero por descontado también en España y en todos los países europeos, especialmente en Alemania en estos momentos, no pueden continuar porque entonces no tenemos ninguna posibilidad de salir de la crisis. Los salarios, por el contrario, deben aumentar contra lo que dicen los neoliberales. Los sindicatos los vemos muy bien desaparecidos, como vemos muy bien desaparecidos las organizaciones empresariales, pero los salarios de la gente deben aumentar, porque es la única manera de que la economía pueda seguir funcionando. Y no solo para consumo, sino para que la gente pueda ahorrar, para que se puedan dedicar esos ahorros a inversión y para que volvamos a recuperar ciclos económicos que parecen que ya se han olvidado por parte de todo el mundo. De Guindos no podría volver a ser presidente, mejor dicho, fue presidente, como sabéis, de una delegación de Lehman Brothers en España. De Guindos no puede ser ministro de Economía ni un minuto más, entre otras cosas, porque nos puede hacer 1001 faenas. Por conservar su puesto, puede sacrificar a los españoles, a los bancos españoles y a todo el mundo para conseguir que él o su partido sigan funcionando cuando no tiene la menor, en mi opinión, no debería tener la menor posibilidad de serlo. O sea, un gobierno presidido por un presidente corrupto, de un partido completamente corrupto, con un ministro como De Guindos, que ha estado en Lehman Brothers y que por lo tanto no hizo nada bueno hasta en los últimos años que estuvo trabajando en él, no puede ser ministro porque nos las puede meter dobladas por todos los sitios. No podemos consentir que se privatice, mejor dicho, que se fusionen bancos o cajas quebradas, porque en el fondo lo único que intentan es tapar los agujeros que provocaron 500 personas físicas o jurídicas en España y los políticos, digamos, que estaban ligados a ellas por intereses compartidos. No podemos permitir que Bankia se fusione con nadie. Y no solo esto, sino que tenemos que conseguir que de Bankia sepamos ya definitivamente todos los créditos que se dieron y que fueron fallidos y a quién beneficiaron para meter en la cárcel a los que los concedieron y a los que los recibieron y se los llevaron.
Otro cuadro que tenía por aquí, os he dicho, ¿cuál es la producción oro anual en el mundo en estos momentos? 2.500 toneladas más o menos. La densidad del oro, como supongo sabéis, es de casi 20, 19,3, y la realidad es que en el mundo no hay demasiado oro. 165.000 toneladas de oro, que más o menos vienen a ser, por los datos que tengo aquí, 3,4 piscinas olímpicas. Y hay que tener en cuenta que en los últimos 50 años de la historia de la humanidad, o al menos de nuestra historia del siglo, por decirlo de alguna manera, de los 2000 últimos años, la realidad es que se han extraído 90.000 toneladas de oro. O sea, de las 165.000 que hay, 90.000 se han sacado en los últimos 50 años, y como es natural, cada vez es más complejo sacarlas. Ergo, el oro no puede jugar otra vez de patrón oro, como lo fue hasta 1930 más o menos, o 1945, porque no hay oro suficiente en el mundo, tendría que tener un valor prohibitivo. Es cierto que el oro con el platino, con la plata, que incluso con los alimentos, podrían empezar a constituir algo así como reservas para que la gente pudiera tener más garantías en lo que tiene, pero en principio no es factible desde un punto de vista técnico. Y en fin, quería hablar de todo esto e insistir un poquito más en lo que estamos viviendo en España en estos momentos. Estamos viviendo una crisis de régimen, una crisis de Estado, una crisis total en la que hemos perdido además soberanía a raudales. La soberanía que, como sabéis, reside en el pueblo español y en la nación española, la soberanía de España, desgraciadamente, en España se produce una serie de suplantaciones que hacen que de repente el Estado considere que tiene la soberanía que debería corresponder a la nación española, el gobierno que a través del partido político que gana las elecciones ocupa el Estado con todos los sinvergüenzas que tiene en su seno, me refiero al partido que gana las elecciones, sea el Partido Popular, sea el Partido Socialista, ocupan todo lo ocupable, con gente inepta o no inepta, pero normalmente bastante inepta, y desgraciadamente siguen las suplantaciones. El partido político que ha ganado, en el fondo, es el que al final se considera el dueño del Estado y el titular de la soberanía española, lo cual es una aberración impresionante. Nuestro régimen no se soporta. Las palabras de la familia real en estos últimos tiempos, cuando dice que tenemos que estar orgullosos, sí, orgullosos de nosotros mismos a lo mejor, pero orgullosos de lo que han hecho los reyes, lo que han hecho los ministros, lo que han hecho los presidentes de gobierno, los presidentes de comunidades autónomas, los empresarios acostumbrados a ser verdaderos depredadores, orgullosos de esos, nada. Y si quien le prepara los discursos al monarca tuviera un poquito de sentido común, no nos tocaría las pelotas, porque en el fondo eso solo conduce a que la gente se enemiste más y más con el régimen que tenemos. Nuestra realidad es que esto no puede continuar así, y desgraciadamente tendremos que conseguir que las cosas cambien en una situación en que Europa se hunde. El Brexit fue un mazazo para Europa y no para el Reino Unido. El referéndum que va a haber ahora en Italia va a ser otro mazazo para Europa. Y lo que nos sorprende es que Renzi, a estas alturas de película, diga que si gana el referéndum conseguirá que haya reformas estructurales en Europa. Imposible. Europa está muerta. No tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en las condiciones actuales. Como mucho podemos aspirar a una Europa de la cultura, del turismo y, digamos, de funcionamiento de ciertos mercados, pero cada vez más complejo por el lío que se ha organizado con la inmigración y con todos los fracasos que tenemos en estos momentos. El último, que me parece que ha sido bueno para Europa, es no conseguir, gracias a los balones, 3,5 millones de ciudadanos belgas que han conseguido paralizar el tratado con Canadá, que en este momento no era oportuno. Yo no soy de los que cree que hay que acabar con la globalización.
ni muchísimo menos. La globalización tiene sentido, más que nada, entre otras cosas, porque es imposible acabar con ella. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es adaptarla y adaptarnos de forma tal que la globalización sea buena para todos y no mala como ocurre en estos momentos. Por lo tanto, un reposo en el desarrollo de la globalización no será malo, y más para estos ineptos gobernantes que no tienen pajoletera idea ni de lo que significa la globalización, aunque nuestro gobierno en funciones ya ha firmado el papelito por el que España apoya el tratado entre Europa y Canadá. Como siempre, los españoles no opinamos, no tenemos nada que decir, pero sí que podemos decir que el presidente de gobierno corrupto de un partido más corrupto de todos debería estar en prisión y no firmando convenios o tratados europeos o tratados internacionales que nos afectan y en los que no se cuenta para nada con nosotros. La verdad que es terrible tener gente tan pésima al frente de los destinos de España. Es impresionante que aquella señora que se llamaba Cospedal, que aún no nos ha explicado cómo compró el cigarral ese que tiene en Toledo, por cierto, esa señora pretenda seguir de secretaria general del partido más corrupto de España, más todavía que el PSOE. Pero es que además su ineptitud es tal que ni siquiera cuando explicaba cómo habían liquidado a Bárcenas, un hombre clave en la historia del Partido Popular, y que fue muy gran amigo del presidente del gobierno del que yo hablo, que es completamente corrupto, y que las responsabilidades de Bárcenas son de Bárcenas en cuanto a ejecutor, pero son responsabilidad total, por descontado, del señor Mariano Rajoy. No entendemos que María Dolores de Cospedal, una elementa prácticamente analfabeta en un montón de temas muy importantes para poder tener una responsabilidad en un gobierno, pretenda seguir siendo secretaria del Partido Popular y a la vez ministra. Y además ministra del Interior. ¿Ministra del Interior para qué? ¿Para impedir que la justicia funcione? No, señores. La justicia en estos momentos tenemos que conseguir que nos libere de las cadenas que tenemos y que nos atan para poder mover España hacia el futuro. Quiere decir, tenemos que conseguir que los jueces sean independientes, que el Poder Judicial Constitucional independiente sea claramente independiente, en que los jueces elijan a sí mismos, exigirles claramente que no formen parte de asociaciones, que simplemente se limiten a considerar que en estos momentos de la justicia española de lo que se trata es de juzgar cada vez más rápidamente, haciendo las cosas correctas por descontado, pero juzgar a todos los corruptos que nos rodean por todas las partes. Si no, estaremos 30 años y aún seguiremos con la corrupción que ha vivido el régimen desde 1978 hasta hoy, 38 años. Pero 20 años más son inaguantables. Necesitamos que la justicia nos empapele a todos los presidentes, expresidentes, a responsables de partidos políticos que han campeado en la corrupción como si estuvieran en su salsa. La justicia es la que nos tiene que liberar del Partido Popular y del Partido Socialista, que deben ser ilegalizados. Hoy hemos visto cómo se financiaba ilegalmente el Partido Popular de Madrid a través de las comisiones de las empresas constructoras más importantes de España. Ferrovial, ACS, Fomento de Construcciones y Contratas, pero no un año, dos, sino años y años y años. En España se pagaba comisiones prácticamente en casi todos los contratos. Y allá donde había un jefe de departamento inversor, había un posible corrupto. Amigos, hemos dicho que el poscapitalismo, el machacar completamente el neoliberalismo, el castigar claramente a los presidentes de bancos, compañías de seguros, fondos, etcétera, que han delinquido sin piedad, castigar a gente que, ejerciendo de ministros como Pepiño Blanco, fueron en buena medida responsables de que el tren en Angrois descarrilara. Todas esas personas tienen que terminar donde tienen que terminar los presuntos criminales, en prisión. Así España podrá empezar a funcionar. No podemos desligarnos de la noche a la mañana de Europa, pero lo que ha hecho el Reino Unido nos parece en principio muy bueno para el Reino Unido. Algo así podríamos iniciar nosotros. El euro morirá muy pronto. Ya hubo periodos que solo se hablaba de la salida del euro. Hoy ya
No hablo de ello porque doy por descontado que el euro morirá precisamente con el Banco Central Europeo y con el Deutsche Bank alemán, que es el culpable más importante de que todo el sistema monetario bancario europeo se vaya a la mierda. Y con él Alemania y con él el proyecto de Europa, que era similar a un proyecto europeo que habían desarrollado los nazis, los ministros de economía nazis, como os he dicho también en algún periscopio, habían desarrollado una unión monetaria europea, una unión europea clavada a la que estamos viviendo. Y estoy hablando de la época nazi. Ergo, señores, lo que tenemos en Europa no funciona. Lo que Renzi va a provocar con su referéndum va a ser que caiga echando virutas y que un país de los importantes, como el Reino Unido era importante, estará en la vía prácticamente de convocar otro referéndum para decir si se sigue o no con el euro. Tenemos que ayudar al Reino Unido, tenemos que ayudar a Italia, tenemos que convencer a los franceses que no elijan jamelgos para presidentes de república, porque Francia no se merece tener presidentes de la República tan normales, que dan verdadera pena. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, y prometiéndoos que los próximos 10 días hablaremos de un programa económico que si Podemos quiere, puede copiar, y la buena gente del PSOE que quiere se sale del PSOE y quiere ponerlo en marcha, lo pondremos a su disposición. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, saludos a todos, amigos. La una más o menos de un domingo en el que empieza a salir el sol ahora. Buenos días a todos.